y creo que estamos en una suerte de punto sin retorno, ¿no? De punto sin retorno. Lamentablemente hay un esfuerzo sin precedentes de destruir la democracia. Estamos en una situación crítica respecto a este tema y estamos enlazados con Carlos Rivera, representante de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta, precisamente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Carlos, buenos días. Buenos días, Nicolás, un gusto de saludarte y conversar contigo. Carlos, estamos en una situación muy compleja y fíjate, ayer César Delgado, que es un conocido abogado especialista en temas parlamentarios, constitucionales, recordábamos juntos a Javier Vallerriestra. Y una de las razones por las que lo recordábamos, que fíjate tú, tuvo una influencia sobre ese tema tan importante, sobre personas tan valiosas como César Delgado, que César Delgado hizo su tesis para terminar la carrera de abogado, el bachillerato en la Universidad Católica, sobre este tema, el de la justicia internacional, ¿no? Por influencia de Javier Vallerriestra, que peleó por esto desde la Asamblea Constituyente del año 79, es decir, esto ya era parte de nuestro ADN democrático. Eso ¿están tratando de matar eso? Sí, mira, yo creo que personajes como Vallerriestra me parece que son extrañados hace mucho tiempo en el Congreso de la República, ¿no? No solamente por su nivel político, sino también por su nivel intelectual, ¿no? O sea, Vallerriestra era un personaje de otra dimensión, si uno quiere comparar con los actuales congresistas de la República, ¿no? Pero además, Vallerriestra, Nicolás, tiene mucho que ver con el término de crímenes de lesa humanidad. El primer documento oficial que en el Estado peruano se ha escrito y publicado, calificando crímenes como el de Acomarca, justamente en octubre del año 85, es el informe de la comisión investigadora que presidió Javier Vallerriestra de la investigación de la matanza de Acomarca de agosto del año 85. Y Vallerriestra en ese informe incorpora en ese documento la calificación de lo que había ocurrido en Acomarca era un crimen de lesa humanidad. Bueno, ahora los que dicen seguir el pensamiento del ilustre Vallerriestra, obviamente lo hubiesen terruqueado actualmente si se conociera o si él estuviese vivo y escribiera una cosa como esa, ¿no? Lamentablemente, te estuve escuchando muy atentamente tu editorial y creo que estamos en una suerte de punto sin retorno, ¿no? De punto sin retorno. Lamentablemente hay un esfuerzo sin precedentes de destruir la democracia y de colocarnos en una situación de degradación política en realidad que nunca habíamos visto, ¿no? Lamentablemente casi todos los días hay que sorprendernos por algo nuevo, distinto, pero que siempre es peor al día anterior. Y me parece que esto hay que ponerle un punto final, ¿no? Hay que ponerle un punto final, si no, lamentablemente no vamos a tener país que defender dentro de poco. Claro, ayer hablaba con una persona amiga que me decía que no hay una correspondencia entre lo que está ocurriendo, aunque nos estamos vendiendo oyendo Honduras políticas, ¿no, Carlos? No era el objetivo de esta entrevista, pero él decía, o sea, tú comparas lo que dicen las encuestas y lo que ocurre y las denuncias que hacen todos los días, ya no toda la semana, Carlos, todos los días salen denuncias periodísticas de corrupción, de abuso, de prepotencia de parte del Congreso, del gobierno, y no pasa nada. Es decir, y ellos, tanto el gobierno como el Congreso, ya le perdieron respeto a la prensa, a sus denuncias, es decir, le perdieron respeto al país. Ellos simplemente hacen lo que les da la gana porque sienten que la gente está huevada, ¿no es cierto? Totalmente. Creo que la conferencia... Que te metan un balazo cuando salgas a la calle, agobio de la crisis económica, por alguna razón la gente no está expresando su descontento saliendo a la calle. Y eso creen ellos que le da el derecho a hacer lo que les da la gana. Sí, totalmente de acuerdo. Lo que hemos visto ayer en la conferencia de prensa, si hay que ponerle algún nombre del día de ayer con la Presidenta de la República, me parece que es una burla a la ciudadanía, a los periodistas, ¿no? Es decir, ya creo que eso de eso no se regresa, ¿no es cierto? De esa situación no hemos visto anteriormente nada parecido, creo yo. Ahora, Carlos, hay una discusión acá que es la que está en el centro. Es decir, según la legislación peruana,
cuando se aprueba una ley, la ley solo se puede aplicar hacia adelante y no retroactivamente, a menos que beneficie al reo. Es el único caso, sí, según la legislación peruana. Pero estamos enfrentados a, y esto viene a colación por la suscripción de la Convención de Roma a partir del año 2002, fue, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, lo que se dice es que los delitos cometidos antes del 2002 no se les puede aplicar el concepto de que son imprescriptibles, es decir, que estos sí tienen prescripción. Y como todos estos delitos se han cometido hace 20, 25, 30 años, entonces ya prescribieron. O sea... Es correcto, ese es el razonamiento. La pregunta es, ¿por qué ese razonamiento no es legítimo? Mira, por una cosa muy simple, pero que me parece que no se quiere comprender, porque en el mundo no solamente existen las legislaciones internas, digamos, los sistemas penales nacionales, sino también existe un derecho internacional, que es a veces bastante diferente en términos de fuentes, de reglas, que el derecho interno. Y lo que están haciendo los jueces peruanos es justamente hacer lo que los jueces a nivel de todo el mundo hacen, y nadie se escandaliza, que es justamente combinar ambos sistemas normativos, ¿no? Y en el caso de Perú, ha venido ocurriendo eso hace más de 2 décadas. Los crímenes que ocurrieron en los años 80, que te recordaba de la matanza de Acomarca, que tú lo debes tener muy presente, los crímenes ocurridos en los años 90, en realidad son tipificados como corresponde. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a la Ley Penal Nacional. Acomarca, El Frontón, los Cabitos, Putis, crímenes de los años 80 han sido tipificados de acuerdo al Código Penal de 1924. Y por lo tanto, con eso se cumple de manera satisfactoria el respeto al llamado principio de legalidad. Es decir, no te pueden juzgar o condenar por un delito que no estaba vigente al momento de cometerse los hechos. Claro. Y en los años 90, digamos, ocurre lo mismo. Abril del año 91 se promulga un nuevo Código Penal y los crímenes que desde abril del 91 en adelante han sido tipificados sobre la ley penal del año 91, Barrios Altos, La Cantuta, Pedro Yauri, ¿no es cierto? Lo que pasa es de que en ese tipo de crímenes, los jueces, los fiscales, las partes civiles, digamos, lo que hacemos es constatar de que no son delitos comunes, ¿no es cierto? No se podría decir que alguno de estos casos que he mencionado se pueden calificar como delitos comunes. Y es ahí que comienza a incorporarse lo que es la jurisprudencia internacional o el derecho internacional consuetudinario. Y los jueces concluyen de que este tipo de eventos, que son actos inhumanos, como lo calificó el Estatuto de Nuremberg, digamos, son crímenes que desde hace casi 100 años o más de 100 años en la comunidad internacional se ha venido denominando como crímenes contra la humanidad. Y no por merecer una tipificación de acuerdo a un artículo de un código penal, sino porque esa ha sido la denominación que la comunidad internacional hace mucho tiempo viene estableciendo sobre ese tipo de eventos. Y es ahí que se vuelve importante el derecho internacional, porque no solamente hay una costumbre de calificar de esa manera, sino que además hay también una costumbre de decir, oye, primero que las naciones civilizadas tienen la obligación de perseguir esos hechos delictivos, hayan o no firmado algún tratado. Digamos, tú como Estado de una nación civilizada no puedes decir que no vas a perseguir los homicidios, los asesinatos masivos, la desaparición forzada o las violaciones sexuales porque tu ley penal no lo permite, digamos, sino porque hay una obligación en el derecho internacional que eso lo tienen que hacer todas las naciones, y eso se ha venido denominando como normas de derecho imperativo, o este término que ahora se escucha mucho, que es el llamado jus cogens, es decir, las naciones tienen el deber de hacer algunas cosas, ¿no es cierto?, más allá de que hayan firmado o no tratados, ¿no es cierto? Porque eso es lo que ocurre, eso es una obligación en el derecho internacional. Claro, pero eso, o sea, en resumen es, digamos, ¿no? Es cierto que en el 2002 se aprueba formalmente, ¿no es cierto?, la convención de las obligaciones que se suscribieron en Roma. Sin embargo, nuestra participación en la Corte, en el espacio de la Corte Penal Internacional, lo cual supone la suscripción de tratados, convenios, ¿no es cierto?, al igual que en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, supone nuestro compromiso de hacer nuestra la legislación y las reglas para los procesamientos que estos espacios establecen. Entonces, exactamente, eso quiere decir que si tú, así haya sido antes del año 2010, asesinaste una población entera o secuestraste como lo hicieron,
algunos militares equivocados, pero también senderistas, ¿eh? Y de eso no hay que olvidarse. O cuando tú secuestraste 8 personas porque tú decidiste que eran terrucos y en vez de llevarlos al juez, los torturaste, los asesinaste, los descuartizaste y los quemaste, o sea, eso es un delito de lesa humanidad, así haya ocurrido antes del año 2002. Y por lo tanto no debería ser prescriptible, digamos, eso es lo que está en discusión. Exactamente, ese es el razonamiento, Nicolás, y por eso es que no es cierto que dicen que la ley es adecuada y respetuosa, y parte de esa premisa falsa. Dice que supuestamente los jueces, que siempre dice que son caviares y prevaricadores, ¿no es cierto?, dice que han calificado los hechos de acuerdo a una norma que no estaba vigente en el momento que ocurrieron los hechos. Es decir, dice, han utilizado el Estatuto de Roma. Conozco perfectamente, Nicolás, ningún caso ha sido abierto o se le ha abierto un proceso penal sobre las reglas del Estatuto de Roma. Carlos, hazme un favor, tengo que ir a la pausa, por favor, te suplico, te mantengas conectado para terminar esta conversación adecuadamente, porque yo creo que hay que sacar conclusiones sobre todo de lo que puede pasar a partir de esta confrontación. Por favor, regresamos con Carlos Rivera, estamos en Exitosa, 95.5 en la FM en Lima, canal 34 en Movistar. Estamos conectados con el abogado Carlos Rivera, él es representante de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y él es parte del Instituto de Defensa Legal, también hay que decirlo, ¿no es cierto? Carlos, yo creo que lo primero es que hay que tener claro, porque siempre terminamos yéndonos por las ramas y discutiendo argumentos a veces hasta administrativos o puramente legales. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es la discusión de fondo? Si nosotros vamos a estar dispuestos a decir que delitos como el asesinato masivo de personas, como la tortura, la violación sistemática, es decir, todos los horrores que ocurrieron de parte, por un lado, de miembros de las Fuerzas Armadas y de la policía, y por otro lado, de Sendero Luminoso, los vamos a declarar prescritos o no. De eso es de lo que estamos hablando. No estamos hablando de otra cosa. Y eso no podemos perderlo de vista, Carlos. Sí. En realidad yo diría es la agenda del Movadef, ¿no?, que pedía amnistía para todos. Sí, la dimensión del daño que se puede generar al sistema, primero las víctimas, creo, ¿no?, pero también al sistema de justicia, Nicolás. ¿Por qué razón? Porque el sistema de justicia peruano ha hecho un esfuerzo, yo diría, sin precedentes en la región, justamente por investigar, por juzgar y sancionar casos de graves crímenes contra los derechos humanos. Ese es un esfuerzo que ha hecho el Estado peruano, la sociedad peruana, y ahora sale una norma que simplemente le tira un portazo en la cara a ese esfuerzo y dice, en realidad no me interesa, ¿no? Voy a imponer un criterio político. Creo que a los que has juzgado han sido objeto de una persecución, son defensores de la democracia y por lo tanto los voy a mandar a su casa, a pesar de que han sido juzgados, han sido vencidos en juicio y han sido condenados de acuerdo a las reglas del derecho interno y del derecho internacional. Exitosa. Y algunos están sufriendo condena y algunos otros están en su casa, a pesar de estar condenados, ¿no? Eso me parece que es inadmisible en una democracia, ¿no es cierto? Eso es inadmisible. Y puede ocurrir, como tú lo has mencionado, inclusive con casos de terroristas, porque por lo menos hasta la fecha conocemos 2 casos, el caso Soras y el caso Las Gardenias, en el que, si bien es cierto, no hay una condena, pero sí hay una acusación del Ministerio Público que dice que ese es un hecho de terrorismo que complementariamente es calificado como crimen de lesa humanidad. Por lo tanto, el nivel del perjuicio político, institucional, o jurídico que se puede generar, en realidad es de un tamaño sobre el cual en ese momento capaz no tenemos claro. No podemos dimensionarlo adecuadamente, pero y creo que esa es la razón por la cual un tribunal internacional como la Corte Interamericana reacciona, llama la atención al Estado, le dice, oye, por favor, no cometan semejante barbaridad. Bueno, la respuesta la hemos tenido el día de ayer, ¿no es cierto?, de parte de la Presidenta de la República, del Presidente del Congreso, que de manera absolutamente vergonzosa le mandan una carta que simplemente acredita, creo que 2 cosas. Uno, la ignorancia infinita que tienen sobre temas de derecho internacional, y segundo, el no saber exactamente su ubicación en un contexto internacional en el que no le puedes decir a un tribunal que está sometido y que en realidad te sometes a sus decisiones, y por otro lado le mandas una carta absolutamente irrespetuosa y llena de faltas
de carácter inclusive constitucional. Veía que, por ejemplo, Cateriano estaba sosteniendo que esa carta es absolutamente nula porque no tiene ningún refrendo ministerial. Creo que Boluarte no sabe eso, pero está dispuesta a cometer semejantes tropelías en el derecho. Ahora, sin ningún sustento, ¿no? Yo creo una vez más, Carlos, que no debemos perder la perspectiva de lo que estamos hablando. Yo recordaba ayer el caso de Barrios Altos y me acordaba de la discusión en esos días. Es decir, se produce un atentado salvaje de Sendero Luminoso, dinamitan un ómnibus que trasladaba miembros de los húsares de Junín y fue un asesinato masivo, salvaje, una cosa de horror. Y en ese momento... Sí. Que había una controversia dentro de las Fuerzas Armadas y de la propia policía, ¿qué cosa era lo que la gente de inteligencia inteligente o la gente de la DIRCOTE decía? Hay que descubrir quiénes son los autores, hay que castigarlos, hay que meterlos en la cárcel y hay que darle la condena más severa que sea posible. Pero habían los otros, los de Martín Rivas, ¿no es cierto?, los que actuaban fuera de los marcos legales, que lo que querían eran los nombres y para eso iban a la DIRCOTE, para tener información, y los echaban, dicho sea de paso, porque en un momento ya la confrontación fue total, los botaban porque iban ahí a sacar información, para usar esa información para matar gente en la calle. Y lo que se hace es un ataque a una casa en Barrios Altos, donde se supone que había senderistas. Álamo Pérez Luna hizo, hay que decir, un extraordinario reportaje. En un momento, Carlos, que las papas quemaban, ¿ah? En un momento que las papas quemaban, con el testimonio de un heladero que fue sobreviviente y que además todavía tenía las huellas del ataque y el recuerdo que le destrozó la vida. Y lo que él decía es que ahí terrucos no había, se habían equivocado de piso, de lugar, pero que, o sea, incluso ya había hasta el margen de error, porque hasta si supones que son terrucos, ¿no es cierto?, vas y lo matas. Y si no son, como aparentemente ocurrió en este caso, o sea, no solamente has cometido una barbaridad fuera de la ley, sino encima ni siquiera has tenido rigurosidad desde el punto de vista de la información en la que se han basado tus actos de salvajismo, ¿no? Sí, es correcto lo que tú comentas, Nicolás, y justamente frente a esas circunstancias, que lamentablemente no han sido pocas, quien tiene que intervenir no es el Congreso de la República, sino es el sistema de justicia. Eso es lo que ocurre en las sociedades democráticas, en las sociedades civilizadas. Y en el caso de Perú, me parece que Perú es probablemente uno de los pocos países, Nicolás, que puede exponer dentro de su sistema de justicia una experiencia simplemente sin igual, que es haber desarrollado un sistema especializado de justicia encargado del juzgamiento de graves crímenes contra los derechos humanos, pero también casos de terrorismo. Y me parece que hay un esfuerzo, en realidad, capaz no tan conocido, pero Perú es uno de los países que más y mejor ha juzgado los crímenes cometidos por organizaciones terroristas y por los líderes de las organizaciones terroristas. Y en realidad, en algún momento son los mismos jueces los que juzgaban ambos delitos. Por lo tanto, este tipo de iniciativas, vuelvo a decirlo, es una suerte de portazo en la cara, ¿no es cierto? Es una suerte de golpe al sistema judicial porque les está diciendo no nos interesa la labor que han hecho, no nos interesa el inmenso trabajo que han desarrollado en los últimos 20 años. Le vamos a poner punto final y vamos a decir que lo que ustedes han hecho no sirvió para nada, porque han estado equivocados, encima los insultan, dice que son caviares, que son prevaricadores. Claro, se intenta hacer una justificación política para tener una injerencia absolutamente inconstitucional sobre la labor que ha tenido el sistema de justicia, para favorecer, desde mi punto de vista, ¿no es cierto?, a un grupo de clientes que tiene el fujimorismo, Renovación Popular, que son los militares que están condenados por crímenes contra los derechos humanos o crímenes de lesa humanidad. Y eso termina generando un mayor perjuicio no solamente a las víctimas, a la institución del sistema de justicia, sino también al sistema democrático, porque la defensa de los derechos humanos, me parece que a estas alturas de nuestra historia, es una parte central de la actuación y de la vida democrática de un país. Pero eso en realidad creo que no les importa un comino a la gente del Congreso de la República, y ahora hay que sumar a ese grupo de personas a la Presidenta de la República. Lamentablemente hay que decir que está absolutamente sometida a ese tipo de intereses, ¿no? Carlos, muchas gracias por atendernos, ha sido muy gentil.